Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero escúchame bien, no puedes entender Apocalipsis si no entiendes claramente sus tres divisiones. Entonces quiero que vayas entendiendo para que no te pierdas el mensaje del libro. Al Apocalipsis es la revelación pasada, presente y futura de Cristo. Y revelación es conocimiento, o sea que nos permite conocer a Cristo en el pasado, en el presente, pero especialmente en el futuro. Y esas son las tres divisiones de Apocalipsis. Encontramos esa división de Apocalipsis en Apocalipsis 1:19. Dice allí: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Mira que allí están las tres divisiones: las que has visto, el pasado, capítulo 1, las que son, el presente, capítulo 2 y 3, y las que han de ser después de estas, capítulo 4 hasta el 22, en la revelación futura. Y ya llevamos 2 lecciones desde Apocalipsis 4, hoy llegamos a Apocalipsis 6, observando los eventos futuros. Pero hoy vamos a hacer una pausa para que entendamos con precisión lo que sucede de aquí en adelante. Porque hay muchos que piensan que los sucesos de Apocalipsis pueden suceder en cualquier momento y que se demoran muchísimo tiempo. Pero no es así. Ahora, para entender claramente la división de Apocalipsis, tenemos que recurrir a lo que la Biblia llama la profecía más importante de toda la Biblia. Las profecías es cuando Dios se ha empeñado en revelarnos asuntos del futuro. Parte de la profecía tiene ese propósito. Dios nos ha anticipado lo que va a ser en el futuro, para que nosotros, su pueblo, no nos dejemos engañar. Pero para entender el plan futuro de Cristo, Él nos dejó una profecía que es la profecía más importante de toda la Biblia. Se llama la profecía de las 70 semanas. Y es la más importante porque nos ayuda a organizar las demás profecías. Nos dice en qué tiempo preciso se cumplen las demás profecías. Y esa profecía se encuentra en Daniel capítulo 9. Es la profecía de las 70 semanas. Vamos a comenzar a leerla. Dice allí, Daniel 9, versículo 24, dice: 70 semanas. Ojo con esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, esta es una profecía que Dios le dio a Daniel y está dirigida a su pueblo, a Israel. Siempre que Dios trata con Israel en esa profecía, el reloj corre. Pero cuando no habla de Israel, el reloj se detiene. Es una profecía para Israel. Pero para entender la profecía tenemos que entender estas dos palabras: 70 semanas. Ahora, entendamos la palabra semana, porque para los judíos la palabra semana es y significa 7. Nosotros una semana son 7 días, pero para los judíos no. El término original, el significado original de semana es 7. Y para ellos pueden ser 7 días, 7 horas, 7 semanas, 7 meses, 7 años. ¿Está claro? Miremos un ejemplo de esto en Levítico 25:8. Dice: y contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años. Ahora, en la profecía de las 70 semanas, las semanas son de años. Entonces, 70 semanas son 70 por 7 años. 7 por 7 son 49. Pero como son 70 por 7, que son las semanas, estamos hablando de que esta profecía tiene un cumplimiento de 490 años. ¿Está claro? Dios va a realizar algo completo y se va a demorar
490 años, es decir, 70 semanas. ¿Está claro hasta ahí? Ok, ahora lo segundo que tenemos que entender es las tres partes de la profecía. Porque en esta profecía, en nuestro tiempo, hoy, la profecía se divide en tres partes. ¿Cuáles? Número uno, la profecía que ya se cumplió. Esta palabra fue dada 650 años aproximadamente antes de Cristo. En esa época no se había cumplido ninguna de las cosas que dice Daniel. Pero hoy, en el 2014, cuando observamos esta profecía, hay una parte que ya se cumplió. Hay una segunda parte que se está cumpliendo en el presente. La que ya se cumplió es el pasado. Y hay una tercera parte que está por cumplirse en el futuro. ¿Lo tienes claro hasta ahí? Entonces vamos a analizar la profecía por partes. En primer lugar vamos a ver la profecía que ya se ha cumplido. Eso es el pasado. Y eso es lo que nos da la división de Apocalipsis capítulo 1. ¿En dónde está esa profecía? Leamos Daniel capítulo 9, después de lo que ya leímos desde el versículo 25. Ojo que aquí comienza la profecía de las 70 semanas. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Miren que esta es una de las profecías que nos muestra que la Biblia es un libro que viene del cielo, porque 600 años antes de que Cristo viniera, Dios ya había anunciado aún su muerte. Y aquí nos dice que ya pasaron 7 semanas y 62. 62 más 7 son 69 semanas. 483 años ya se cumplieron. ¿Cuándo comenzaron a cumplirse? Dice, desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén. Eso lo lees en Nehemías, cuando el rey, ¿no es cierto?, le da la orden a Nehemías de ir a construir los muros. Desde allí empezaron a correr las 69 semanas o 483 años. ¿Por qué divide las dos partes? Porque dice 7 semanas, en 7 semanas, es decir, más o menos en 49 años, se construyeron los muros y se terminó de construir la ciudad. Eso todo lo lees en el libro de Nehemías y Esdras, también en Zacarías y Ageo. Bueno, especialmente en esos. Eso ya se cumplió. Después de que construyeron el muro, lo que ellos debían esperar era la venida del Mesías. Y sabemos que ya se cumplió. ¿Por qué sabemos que se cumplió? Porque dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y nosotros sabemos que el Mesías ya vino y que le quitaron la vida en la cruz. Y escúchame, porque aquí viene lo primero que quiero que consideres. 600 años antes, seguramente estaban muchos escuchando a Daniel y estaban muy ocupados de otros asuntos y decían, que va a venir el Mesías, qué tonterías las que habla Daniel. Más importante ocuparnos de otras cosas, ¿no es cierto?, de la comida, de las cosas diarias. Pero resulta que la primera parte se cumplió. Nosotros ya, esto no es una profecía, esto ya es un hecho histórico. Jesús vino, demostró que era el Mesías y lo clavaron en la cruz. Pero esto es lo maravilloso de Apocalipsis, porque Dios nos muestra que así como se cumplió con precisión la primera mitad, se va a cumplir todo lo demás. Y eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis, que cada detalle que estamos y que vamos a estudiar, no tengas ni la menor duda que se va a cumplir con precisión. Por eso es prioritario que tú empieces a acomodar tu vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, para que después no termines sin nada por no creer la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Ahora,
Esto es de lo que nos habla Apocalipsis 1, porque nos muestra Apocalipsis 1 no solo la muerte que anuncia aquí Daniel, sino que Cristo resucitó y está sentado en gloria. Y eso lo vimos en Apocalipsis 1. Pero después viene la segunda parte de la profecía, que es la que se está cumpliendo. Esto es el presente y es en Apocalipsis 2 y 3, la segunda división. Vamos a leer la profecía, Daniel capítulo 9, parte 26 o versículo 26. Dice allí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escúchame. Aquí ya no se dirige a Israel. Por eso si ves que no menciona ya cuántas semanas corrieron, porque esta es una referencia a lo que sucedió después de la muerte del Mesías. Los que saben historia saben que él dijo que se construyó la ciudad en las primeras 7 semanas, ¿sí o no? La ciudad ya estaba y el templo estaba. Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿cuándo vendrá tu venida? Y ellos miraban el templo y decían: ¿has visto este templo tan maravilloso? Aunque ese era otro templo, había un templo en la ciudad, ¿sí? Pero aquí nos dice que después de la muerte de Cristo, y no nos cuenta ninguna semana, va a destruirse la ciudad. Se refiere a Jerusalén. Nosotros sabemos que esto sucedió en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Un general de Roma, por rebeliones que había en la ciudad, vino y destruyó la ciudad. ¿Qué quedó en la ciudad? ¿Han escuchado del muro de los lamentos? Porque fue la única pared que quedó del templo en el año 70. Pero aquí no cuenta semanas. O sea que aquí, como ya Dios está edificando la iglesia, esto es la época de la iglesia, no cuenta. ¿Por qué no cuenta las semanas? Porque esta es una profecía para Israel, y solo se mueve el reloj cuando Él está tratando con Israel. ¿Qué está haciendo Dios en el presente? La iglesia, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. O sea que eso es lo que se está cumpliendo, la época de la iglesia. Pero nos falta el número 3, la profecía que está por cumplirse, y esto es el futuro. Y lo que está por cumplirse sucede desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis capítulo 22. ¿Sí? Leamos la parte que está por cumplirse. Daniel capítulo 9 versículo 27. Ojo, y por otra semana, recuerda que ya en el pasado se cumplieron 483 años, pero ahora queda una semana. ¿Y cuánto dura una semana? 7 años. Ojo, ¿cuánto dura una semana? 7 años. O sea que de la profecía de Daniel ya se cumplieron hasta la muerte de Cristo 69 semanas, 483 años. Lo que está pasando con la iglesia, capítulo 2 y 3, no está corriendo el reloj, pero falta una semana, 7 años por cumplirse. Vamos a ver qué pasa en esos 7 años. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mira que habrá un pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí nos dice con claridad lo que va a suceder en la última semana. Hay algo especial que va a pasar en la mitad de la semana. Al comienzo de la semana, alguien que es un príncipe que viene de uno de los países que conformó el antiguo imperio romano, o sea, un líder europeo, hará un pacto con el pueblo de Israel. Esos son los muchos. Y les permitirá volver a edificar el santuario, porque ahora solo está el muro de los lamentos y la mezquita ya en Jerusalén. Pero a la mitad de la semana romperá el pacto que hace con ellos, y entonces vendrán una serie de tribulaciones y calamidades hasta que terminen los 7 años. Y sabemos que no se ha construido templo, sabemos que no hay un líder europeo que haya hecho una alianza con Israel, sabemos que no se ha visto tal tribulación. Entonces esto es algo que no se ha cumplido. ¿Está claro hasta ahí? Y esto es lo que se conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Cuánto dura la semana 70 que falta por cumplirse?
7 años. Ahora, escúchenme bien, la era presente para Dios comenzó el día que Cristo resucitó. Desde ahí comenzó el presente y Él empezó a edificar la iglesia. ¿Cuándo se acaba el presente? Cuando Dios llame al último miembro de su iglesia. Y cuando llame al último miembro de su iglesia, ¿qué es lo que sucede? El rapto. Inmediatamente los pies de la iglesia se levanten de la tierra al cielo. Comienza a correr los 7 años de la última semana de Daniel. O sea que esta semana 70 es la primera semana con la que inicia el plan futuro de Dios. ¿Lo estás entendiendo? ¿Cuándo comienzan a correr esos años? Apenas la iglesia sea levantada para ser llevada al cielo en el rapto. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo comienza la semana? Comienza la semana, aquí viene la época de la iglesia, el presente, pero la semana comienza en los 7 años con el rapto de la iglesia. Sabemos que arriba sucede el tribunal de Cristo durante esos 7 años, sabemos que suceden las bodas del Cordero, pero ¿dónde termina la semana? La semana termina con el regreso de Cristo a la tierra. Y Él viene con un ejército que son los santos, es decir, la iglesia. Comienza cuando sube la iglesia, pasa el tribunal, pasan las bodas del Cordero y termina con el regreso de Cristo a la tierra. Y allí terminan ¿cuántos años? 7 años. ¿Está claro hasta ahí? De esa manera comienza, de esa manera termina. Mira, comienza con el rapto. Pero entonces, ¿dónde fue el rapto en Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Entonces, desde Apocalipsis 4:1 comenzó la semana 70 de Daniel. ¿Está claro? Y allí hay una serie de sucesos y van a terminar en el capítulo 19 con el regreso de Cristo. Allí ves a Cristo en su caballo blanco y que viene con un ejército también en caballos poderoso. ¿Quién es ese ejército? La iglesia. Y vienen aquí para tener una guerra con los enemigos de Dios y establecer el reino. Allí en el capítulo 19 del 1 al 21 termina la semana 70. O sea que los eventos que tienen lugar entre el capítulo 4 y el capítulo 19, ¿cuánto duran? 7 años. ¿Está claro? Y durante esos 7 años, ¿sí? Miren, los eventos de Apocalipsis 4 al 19 tienen una duración exacta de 7 años. Y en ese tiempo, durante esa semana, hay sucesos simultáneos tanto en el cielo como en la tierra. Ya vimos algunos sucesos en el cielo. ¿Cuáles? El tribunal de Cristo. Por persona de la iglesia van a comparecer ante Cristo. Eso sucede en el cielo. Pero simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, hay unos sucesos que tienen lugar en la tierra y suceden al mismo tiempo. Mientras arriba está sucediendo el tribunal, abajo están sucediendo otras cosas. Pero tienes que entender, ¿dónde está la iglesia en estos 7 años? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. La iglesia ya no está en la tierra. Durante esos 7 años la iglesia está en el cielo. ¿No te parece emocionante? Son las mejores vacaciones a las que puedes aspirar. Ok, ¿está claro la semana 70? Ahora, otra cosa que tienes que aclarar con respecto a la semana 70, no está aquí, antes de eso, escúchame, es lo siguiente. Mira bien. La semana 70 de Daniel comienza en el capítulo 4, ¿sí? Y empieza sucesos con la iglesia arriba y con los que se quedaron abajo. Termina en el capítulo 19. Pero nos quedan 2 capítulos de Apocalipsis. 3. El capítulo 20 de Apocalipsis es cuando Cristo finalmente llega, vence a sus enemigos y establece su reino durante 1000 años. Entonces el capítulo 20, ¿cuánto dura? 1000 años. Después de los 1000 años tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, que es el comienzo de la eternidad. Y eso está en los capítulos 21 y 22. O sea que los capítulos 21 y 22, ¿cuánto duran? La eternidad, no tienen fin. ¿Aún entiendes Apocalipsis? Capítulo 1, el pasado, Cristo murió, resucitó. Capítulo 2 y 3, la iglesia, el tiempo presente, las cosas que son. Capítulo 4 al 19, la semana 70 de Daniel. En el cielo está la iglesia, en la tierra están los que se quedaron.
Capítulo 20 hasta el 19. Capítulo 20, 1000 años el reino. Y capítulos 21 y 22, la eternidad. ¿Ya tienes el cuadro? ¿Sí o no? Entonces, recuerda que ya vimos algunas cosas que suceden en la semana 70. La iglesia fue raptada. ¿Y qué está haciendo la iglesia al comienzo de todo este tiempo? Están en el tribunal de Cristo. Están recompensando a los que vivieron su vida cristiana bien. Coronas, reino, poder, autoridad, gloria, adoración. ¿Sí o no? Pero ahora vamos a empezar a mirar desde el capítulo 6 qué empieza a sucederle a la gente que se queda en la tierra. Entonces ya la iglesia está en primera fila mirando lo que sucede en la tierra con los que rechazaron a Cristo. Y allí es donde llega la lectura de los 7 sellos. Vamos a leer entonces en Apocalipsis capítulo 6, 1 al 19. Es importante que lo leamos, así que concéntrate. Dice allí: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada, una gran espada. Sigamos en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sigamos leyendo. Versículo 9. Dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las piedras y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Repite la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie?
empezamos a introducirnos en una escena impactante. Es la escena de los 7 años, la semana 70 de Daniel, de la profecía de las 70 semanas, la más importante de la Biblia. Es un tiempo único, conocido en la Biblia como el día de Jehová. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a suceder estos 7 años cuando comience el plan futuro de Dios? Apocalipsis 6 nos empieza a decir lo que sucederá en la tierra. Y comienza hablándonos de 7 sellos. Y los 7 sellos están divididos en 2 partes. La primera parte nos habla de 4 jinetes. Y la segunda parte nos habla de una serie de calamidades que vendrán sobre la tierra. De un caos sobre la tierra.